Este Evangelio es una página única, realmente con un inicio que no se ha leído porque pertenece al comienzo del capítulo, que nos permite intuir, ponderar el corazón de Jesús y sus sentimientos, porque varias veces Juan anota cuánto amaba Jesús a esta familia de Lázaro, de Marta y de María. De hecho, el próximo 29 de julio se celebrará por primera vez no solo Santa Marta, sino Santos Lázaro, María y Marta de Betania. Algo nos sorprende en la primera lectura y es una realidad muy antigua. El libro de la sabiduría es de antes de Cristo. Es verdad, uno de los más tardíos del Antiguo Testamento, de los llamados deuterocanónicos. Que Dios nos pone a prueba. Eso es lo más difícil de entender. ¿Qué significa que Dios nos ponga a prueba? Porque en nuestra consideración humana, terrena, no digo mala, poner a prueba significa otras cosas, o nos parece. Ponemos a prueba materiales, se ponen a prueba los minerales, se ponen a prueba los vegetales. Hay firmas que ponen a prueba los vegetales, a ver qué se siembra, qué semilla mejora, etc. Se ponen a prueba los animales, los biólogos, los veterinarios, los zoólogos, y se ponen a prueba los seres humanos. Con esta historia de las vacunas han tenido que presentarse en muchos laboratorios voluntarios para poner a prueba si reaccionan, si no reaccionan. No voy a entrar en este tema porque ya estamos, no digo hartos, pero sí de la pandemia, ¿por qué no decirlo así? Pero también es verdad que nos ha puesto a prueba para ver, comprobar, examinar. Solemos decir que vivimos según prueba, ensayo y error para ver la resistencia, durabilidad y tantas variables y variantes. Incluso a veces dentro de un marco ético bueno, verdadero, bello, y a veces traspasando los límites. Las constantes informaciones, casi un diluvio, cotidianas, nos ponen a prueba también. Incluso se pone a prueba ahora que empieza la presentación de la lista de candidatos, van a empezar a poner a prueba, y debemos hacerlo, claro, para ver a quién elegir, pero en el periodismo ponen a prueba a todos. Y decía un periodista hace poco, no hay nadie que resista a los archivos históricos. Terrible, menos mal que no nos han grabado muchas cosas dichas hace 10 años, o 3 o 4, no importa. Y eso nos permite someter a prueba a los demás. También me pregunto, y no para criticar a los periodistas, sino a todos nosotros, si me pusieran todos los sermones que he dicho desde que soy sacerdote, yo creo que me escaparía, pero no por haber dicho cosas heréticas, creo que no, pero en lo coyuntural uno puede equivocarse, no en el mensaje de la fe, pero sí la aplicación, que es lo más difícil, al tiempo que estamos viviendo. Y así podemos comprender, sin tener la guardia alta, la historia argentina. Efectivamente, para el ser humano, con esto no voy a seguir ejemplificando, en su camino de aprendizaje, de maduración, de crecimiento, vivimos bajo el paraguas de exámenes, pruebas muy variadas. En el trabajo, en la escuela, para poder ascender, para poder seguir, nos ponen a prueba. Si yo les digo ahora cierren los ojos y hagan una especie de abstracción, y con voz de profesor o profesora exigente, acá tenemos algunas que conozco, dice, pongan los libros abajo de la silla, saquen una hoja, ya les viene como una pesadilla de cosas que pensaban haber pasado. Prueba, y la discusión, no avisó, se avisó, etc. Y es verdad que a veces los docentes tienen que comprobar, medir y ponderar si se ha aprendido lo que he enseñado. A veces nos hacemos los docentes no muy decentes y preguntamos a ver si sabe el otro, pero para decir yo sé y vos no sabés. Incluso ponemos a prueba el amor.
de los que amamos. Pero volvemos al inicio, Dios nos pone a prueba. Fíjense que el domingo próximo, en la multiplicación de los panes en el relato de Juan, incluso lo dice, Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Lo dijo para ponerlo a prueba, porque sabía lo que iba a hacer. Ponerlo a prueba. ¿Qué significa que Dios nos pone a prueba? ¿Para qué nos pone a prueba? La segunda lectura que hemos escuchado de San Pablo nos ayuda a comprender un poco en medio de esta neblina que nos rodea y de esta celebración que inicialmente nos entristece porque celebramos a los que se fueron, incluso muchos sin haberlos podido despedir, incluso por los protocolos casi obligados a la cremación, etcétera, etcétera. No voy a seguir añadiendo sal a la herida, pero Pablo nos ayuda a entender un poco más en medio de esta niebla. Nos pone a prueba para ser transformados, para ser revestidos de inmortalidad y de incorruptibilidad. En una palabra, para vencer a la muerte con Cristo. Y aquí es donde cala la celebración en una virtud en la que generalmente poco recalamos. Hablamos del amor, hablamos de la fe, pero hace falta hablar y sondear lo que significa la esperanza. Porque el presente, aún difícil, lleno de fatigas y dolor, se puede vivir y aceptar si lleva a una meta grande, superadora, que justifique el esfuerzo del camino. Dios, qué curioso, que nos pone a prueba, también constantemente nos atrae a través de pruebas o signos que muestran la meta. Nos da pruebas de su amor. Fíjense la palabra como según el lado que la miremos. Nos da pruebas de su amor. Y como nos da pruebas de su amor, eso abre la puerta a la virtud de la fe. Creemos en Él. Y como creemos en Él, creemos en lo que nos dice, sabiendo que no nos quiere engañar. Nos abre la puerta a la esperanza y decimos, esperamos. Nos abre la puerta al amor con mayúscula y podemos decir, amamos. Y si esperamos, es porque creemos. La carta a los Hebreos, que tantas veces leemos en el capítulo 10, nos ayuda a entender cómo fe y esperanza va una a la hilera de la otra. La plenitud de la fe implica una firme confesión de la esperanza. Y como creemos y esperamos, amamos. Amamos a aquel a quien esperamos. Incluso San Pedro en la primera carta llega a decir, estén siempre dispuestos a dar una respuesta de la esperanza y de la fe que tenemos. Pero, fíjense cómo se mezcla el amor también, háganlo con suavidad y respeto. Ser cristianos es también una comunicación, es una información. Lo creemos lo que Jesús nos dice del Padre, lo que Jesús nos dice del Espíritu. Pero no es solo comunicación, sino una transformación porque nos cambia la vida. De hecho, vivir sin esperanza, y si estamos aquí celebrando la misa es porque tenemos esperanza, significa estar sin Dios. Vivir sin esperanza es estar sin Dios. Un Dios personal que sí gobierna el cosmos con su razón, su querer, su voluntad, que es amorosa porque es persona. Incluso Marta y María, en el texto que sigue al que hemos leído, que ha proclamado el Padre Luciano, tenían expectativas, se lo reprochan a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y Jesús se revela, tu hermano vivirá, en ese diálogo, uno de los más bellos del Evangelio, donde una mujer, Marta, expresa de un modo femenino la confesión de fe de Pedro allá en Cesarea de Filipo, pero de una manera mucho más completa. Dios, ese espíritu que en Jesús se ha revelado como amor. La fe, dice la carta a los Hebreos, es la garantía de los bienes que se esperan.
la certeza, la prueba de lo que no se ve. Por eso, si estamos aquí, es por la firmeza en lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. La fe ya nos da algo de la realidad esperada. La fe ya es celebrada, una celebración de la esperanza. Si la fe ya nos da algo de la realidad esperada, significa que en la fe ya hay una prueba de lo que esperamos. Es decir, la fe y la esperanza atraen el futuro al presente. Las realidades futuras repercuten en el presente. Parece ridículo decir que el futuro transforma nuestro presente, pero es que con la esperanza le concedemos al presente una salida. Y también las realidades presentes influyen en las futuras. Estamos celebrando a quienes partieron. También celebramos a aquellos que nos han mostrado en su vida grandes renuncias. Primero, bueno, por supuesto, los mártires, pero también en los que han dejado todo para llevar a los hombres y mujeres a la fe, al amor y a la esperanza. También aquellos que han trabajado, sobre todo en el orden de la salud, ayudando a los que sufren en el cuerpo y en el alma. Esto exige una gran renuncia. Muchos de nosotros, acompañando a aquellos que sufrían a la distancia, sufriendo por no poder estar en contacto ni tocarlos con las manos, hemos hecho grandes renuncias. También esto es una prueba hoy de las realidades futuras. La familia, los médicos, el personal sanitario, que con paciencia, perseverancia y constancia hemos sabido esperar. Y esperar es saber soportar las pruebas para alcanzar la promesa de Dios. Y la nuestra, porque muchas veces hemos prometido a Dios cosas. Esto implica una esperanza vivida, una existencia basada en la certeza de esa esperanza. Y el Nuevo Testamento, con Pablo, nos ayuda a dar un paso más. Así como Pablo nos decía en la carta a los Efesios que leímos el domingo pasado, Él es nuestra paz, o el otro. Pablo nos dice que Cristo es nuestra misma esperanza. Nuestra esperanza no es un estado de cosas, sino Cristo, encontrar a Cristo. Y Cristo, que es el presente de Dios, es un presente entregado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, llena esas expectativas de algo mucho más grande, porque las expectativas son humanas. ¿Sanará? ¿No sanará? ¿Se curará? ¿No se curará? ¿Lo veré? ¿No lo veré? ¿Me dejarán velarlo? ¿No lo dejarán velarlo? No digo que sean malas, son buenas, pero la esperanza es teologal, la esperanza es algo de Dios que modela mi corazón. Una prueba de Dios que me pone a prueba. No deshojando margaritas, si Él me conoce, soy yo el que no me conozco. Esperamos la vida eterna, por eso estamos hoy aquí, por eso rezamos esta vigilia y ahora la misa. Celebramos porque creemos. En el rito del bautismo antes, pero ahora es más o menos lo mismo, pero las preguntas eran algunas más. En el momento que llega el momento del bautismo, primero se pregunta qué nombre le han puesto a la criatura o a quien se va a bautizar. Tal nombre. ¿Qué pides para él? Y se respondía, y hoy se puede responder, la fe. Y había una repregunta, ¿qué te da la fe? Y contestaban padres y padrinos, la vida eterna. Eso, la vida eterna, todo lo que puedo pedir. Pero la vida eterna no es aplazar la muerte lo más posible, la inmortalidad en la que creían con minúscula los grandes filósofos paganos incluso. Incluso como creemos en la inmortalidad, muchos queremos adelantarla de cualquier manera bajo algunos neologismos que tapan la muerte digna, salud reproductiva, sea al inicio de la vida, sea al final de la vida. Pero ¿qué pasa en nosotros? Esto lo reflexionaba
el Papa Emérito Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi sobre la esperanza. Por un lado no queremos morir, y por el otro lado, que es contradictorio, no queremos seguir existiendo ilimitadamente, porque entendemos la inmortalidad como un mero sucederse casi al infinito de las hojas del calendario, y eso nos desespera. Entonces queremos tener el control remoto de la vida. ¿Qué es la vida? Para el cristiano, una sola cosa: la vida es la bienaventuranza. ¿Qué es la bienaventuranza? La felicidad. ¿Qué es la felicidad? La dicha. Y el primer discurso de Jesús en el monte son las bienaventuranzas. Y al terminar el Evangelio de Mateo, la prueba con la que probamos delante de Dios, que nos ha probado y ha modelado nuestro corazón, probamos que hemos sabido creer, esperar y amar, especialmente aquellos que el mundo descarta. El juicio final. Es verdad que esta esperanza en la bienaventuranza feliz y dichosa es una realidad desconocida. Propiamente, el corazón de eso es vivir con Él, vivir con Él. Vida eterna, ¿es lo interminable? ¿Es lo conocido? No. Es más que interminable y nos es desconocido. Y esto es lo que nos da miedo. La deseamos, pero cuando llega no la queremos. Hay de vuelta esa contradicción, porque no es el continuo sucederse, repito, de las hojas del calendario, sino un momento de plena felicidad, es el hoy de Dios. Y la prueba de ello es que Jesús en la última cena dijo: me voy, llorarán, pero volveré. ¿Por qué? ¿Volveré a lo mismo? No, volveré porque voy a prepararles un lugar. Entonces se alegrará su corazón y no habrá nada ni nadie que podrán quitarle esta alegría. Y finalmente, por eso estamos aquí, no cada uno frente a la tumba, al sepulcro de su ser querido, sino todos juntos, si bien haremos un signo yendo a nuestro pequeño cementerio, ciudad de los que duermen, y no necrópolis, ciudad de los muertos. La salvación es una realidad comunitaria. Nos salvamos todos, juntos, en una unidad que es la comunidad de los creyentes, unidos en un pueblo, el pueblo de Dios, en un nosotros. Fíjense que las parábolas finales del Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, antes ya de la pasión, nos regala dos parábolas y una alegoría, que no es una parábola. Y todas hablan del final. Las vírgenes sabias y las necias, ¿se acuerdan? ¿Cómo terminan? Entraron en la sala nupcial, era una celebración comunitaria. La siguiente parábola, la de los talentos, ¿cómo termina? Vengan a participar del gozo de tu Señor. Y la última es una alegoría, el juicio final. ¿Cómo termina? Vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino preparado desde el comienzo del mundo. Hoy en los labios de Marta, la Iglesia confiesa también aquello que Jesús pregunta. Quizá no lo dice poniendo a prueba a Marta. Conocía el corazón de esta mujer, que etimológicamente significa dueña de casa, firme. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y la pregunta vuelve a nosotros, porque también Jesús nos pone a prueba, como el oro en el crisol, para purificarnos. ¿Crees esto? Y decimos, aún con fe pequeña, pero eso solo lo puede medir Dios y cada uno: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo, Filios, que tú eres el que debía venir al mundo. Y Jesús ha venido al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. Si yo digo que eres el Hijo, confieso al Padre. Si yo digo que tú eres el Mesías, era considerado Hijo de Dios. Y si yo digo que es el que debía venir al mundo, estoy confesando de una manera seminal al Espíritu Santo, por quien se hizo carne.
Una gran mujer, la samaritana, llegó a decirle a Jesús que era el Mesías. Otra gran mujer, Santa Marta, dice, ¿qué tipo de Mesías? El Cristo, el que iba a venir al mundo. En Él creemos, en Él vivimos, en Él existimos. Dios nos pone a prueba, pero nos da prueba de su amor.